Hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Perfectamente, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos nuevamente. Me presento. Mi nombre es Juliet Paola Rodríguez. Soy estudiante de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad del Tolima. En esta ocasión estaré coordinando la mesa temática de Literatura Colombiana 1. ¿Verdad? Entonces, para dar inicio a las ponencias, vamos a empezar con Pedro José Helves Gaitán, de la Universidad del Tolima, cuya ponencia se titula El pueblo házaro, acercamientos desde la intertextualidad y la digresión en la sombra del licántropo de Hugo Chaparro Valderrama. Bueno, recordemos que tenemos 15 minutos para cada ponencia y pues si tienen alguna duda o les va surgiendo alguna pregunta, la pueden ir haciendo por el chat, ¿vale? Hola, buenas tardes. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, claro que sí. Listo. Entonces voy para eso. Les voy a compartir aquí un pedacito. Y buenas tardes, mi nombre es Pedro José Helves Gaitán y esto es El pueblo házaro, acercamientos desde la intertextualidad y la digresión en la sombra del licántropo de Hugo Chaparro Valderrama. También conocidos como házares, gazari o corries del latín, los historiadores ubican al pueblo házaro en el territorio de Asia Central, al norte del Mar Negro y el Mar Caspio, y en medio de los dos, lo que hoy se conoce como Georgia, Azerbaiyán, Armenia, el suroccidente de Rusia y todo el oriente de Ucrania. De esta forma, los házaros permanecieron en el mapa entre los siglos 7 con la fundación del Kaganato de Hazaria y el 10 cuando fueron absorbidos geográficamente por los pueblos eslavos y la Federación Rus de Kiev. Finalmente, las pequeñas comunidades házaras que habían migrado al oriente de Europa fueron erradicadas por las epidemias y las invasiones mongolas del siglo XIV. Durante su apogeo, el pueblo házaro fue aliado del Imperio Romano de Oriente y a su vez de vital importancia en la defensa de la Europa oriental contra los imperios persas y los califatos árabes. En la actualidad y por su parecido gramatical son comúnmente confundidos con el término hazari, proveniente del estado de Al-Jazira o estado de Sudán al norte de África, o con la comunidad étnica de lengua persa los Hazara, provenientes del centro de Afganistán, que como ya se ha mencionado tenían diferencias irremediables con el pueblo házaro, objeto del presente estudio. En este sentido, sería mucho más aproximado relacionar al pueblo házaro con los pueblos gitanos del norte de India por sus similitudes étnicas, pluralidad y tolerancia religiosa. Abro comillas, la tolerancia religiosa primaba en Hazaria. Los házaros tuvieron multitud de religiones en su estado, tengrianismo y creencias chamánicas, una fuerte influencia cristiana a través de Bizancio y una relevancia destacada del Islam, cuando llegaron los mercaderes, e incluso creencias germánicas y finesas. Esto lo dijo Selva en el 2020. También por su condición de pueblos errantes, que migran o que se desplazan entre territorios a causa de las guerras por el territorio y la religión. Sin embargo, el objetivo principal de este estudio literario no será mostrar los efectos, sino las causas por las cuales el lector de la novela La sombra del licántropo, del colombiano Hugo Chaparro Valderrama, se interesa y siente la necesidad de realizar consultas y hacer averiguaciones acerca de los pueblos antiguos del Medio Oriente, la zona de los Balcanes y en particular sobre el pueblo házaro. El autor se inspira en obras clásicas de la literatura universal para construir discursivamente a los antagonistas de su propia obra y utiliza la figura literaria conocida como digresión para desviar la atención del lector del objetivo principal de los personajes a un sentido más profundo de la novela. En otras palabras, el autor utiliza la intertextualidad y la digresión en La sombra del licántropo para influir sobre el lector mediante la comunicación de niveles semántico-pragmáticos que lo invitan a realizar indagaciones y averiguaciones acerca del pueblo házaro y otros habitantes de la península balcánica en la antigüedad y su relación con la literatura.
dejando en segundo plano o restando interés a los objetivos de los personajes y el desenlace intrínseco de la obra. Por lo tanto, por lo anterior, será necesario, en primer lugar, definir la intertextualidad, que según el Centro Virtual Cervantes, abro comillas, es la relación que un texto oral o escrito mantiene con otros textos, orales o escritos, ya sean contemporáneos o históricos. El conjunto de textos con los que se vincula explícita o implícitamente un texto constituye un tipo especial de contexto, que influye tanto en la producción como en la comprensión del discurso. Cierro comillas. En este sentido, la doctora Juana Markovich Ravena, en 1997, cita a varios autores, incluyendo a Bakhtin, Kristeva, Barthes, de Vaughan y Dressler, entre otros, para definir una intertextualidad como las relaciones encontradas entre dos o más textos que permiten establecer consideraciones sobre géneros individuales, tipos de discurso y a su vez sistemas conceptuales que regulan el proceso de significación. Abro comillas. Toda vez que el significado denotativo de un elemento textual adquiere un significado que va más allá del significado primario, esto es lo que sucede cuando la cultura se apodera en forma dinámica del texto. Por ejemplo, una ideología se expresa en una variedad de términos clave en un texto, remitiéndonos a un conjunto de preceptos establecidos. Página 11. En segundo lugar, debemos definir también el concepto de digresión, que de acuerdo con la Real Academia Española de la Lengua es, abro comillas, la acción y efecto de romper el hilo del discurso y de introducir en él cosas que no tengan aparente relación directa con el asunto principal. De acuerdo con la, cierro comillas, de acuerdo con la doctora María Paz Oliver en el 2016, que citando a Henry Schlossberg, define la digresión como aquella parte del discurso, ya sea breve o extensa, ya se encuentre al inicio, al medio o al final de la narración, que no tiene una relación necesaria con el tema que se trata. Página 8. Y concluye que al ser un acto de suspensión del discurso, supone de manera ineludible la capacidad del lector de identificar una narración principal en los textos que entra en tensión con la aparición aparentemente con sentido diverso de la digresión. En tercer lugar, dejaremos claro que la categoría de análisis en la que será basado el presente estudio es la sociocrítica, apoyados en la lingüística con su pragmática del lenguaje, que a partir de la teoría de los actos de habla de Austin y Shelley en 1975, interpretaremos cada una de las marcas discursivas particularmente identificadas como digresión y referencias intertextuales encontradas de manera recurrente y con las cuales el autor de la obra La sombra del licántropo, el colombiano Hugo Chaparro Valderrama, pretende influir en el lector para que inicie su propia exploración con respecto al pueblo házaro y otros habitantes de la península balcánica. De la misma forma, se dará cuenta de la semántica discursiva, la retórica y la estilística para identificar, por un lado, las macroestructuras semánticas deduciendo los temas y sentidos globales del texto, Van Dyck, 1980a, y por el otro, el estilo, 1980b, con el que el autor interactúa con el lector durante el transcurso de la obra y logra, al final, desvirtuar los objetivos de los protagonistas dentro de la trama y enfocarlo en temas históricos y geográficos que poco tienen que ver con el desenlace de la misma. Para empezar, podemos afirmar que la superestructura de la novela La sombra del licántropo está concebida con una forma tradicional en la que podemos encontrar una división por capítulos en números romanos del 1 al 6, claramente definidos, una introducción donde se presentan a los personajes y el contexto sociogeográfico en donde se llevará a cabo los acontecimientos, un nudo en el cual se anuncia la problemática general de los protagonistas y un desenlace en donde se da solución a los problemas planteados anteriormente. No obstante, y como lo planteó la doctora Oliver en el 2016, antes de poder identificar las digresiones presentes en la novela, es necesario describir la macroestructura semántica de la obra.
de las cuales se despliegan tres temas locales recurrentes: el lenguaje, la homofobia y el antisemitismo. Y se presentan a continuación en esta tabla algunos ejemplos de las macroproposiciones. Entonces vemos tres diferentes macroproposiciones en las que encontramos los temas locales: el lenguaje, la homofobia y el antisemitismo. Como se puede observar, La sombra del licántropo expone la desaparición violenta de un personaje transgénero, homofobia, cliente de una oficina de traducciones oficiales, lenguaje, que pretende ayudar con la solución del crimen por medio de la traducción de un pergamino antiguo que pone en riesgo la hegemonía de las religiones occidentales, antisemitismo. Entonces, y teniendo en cuenta lo anterior, podemos identificar las denominadas digresiones como aquellos enunciados que aunque articulados de una manera prolífera, se salen sutilmente de los temas tratados en el global de la obra y no hacen otra cosa que desviar al lector hacia otros objetivos propuestos indirecta y extratextualmente por el autor. Verbigracia, presentamos entonces la segunda tabla con algunos de estos enunciados y sus intenciones implícitas. Entonces tenemos 4 ejemplos de los enunciados encontrados en la obra con su intención ilocutiva, que es la intención que tiene el autor, o en este caso el narrador, para hacer ese enunciado, y la intención perlocutiva, que es la acción que ejerce el lector cuando lee ese enunciado. Entonces tenemos esos 4 ejemplos. Con su estilo personal, elocuente y claro, el autor rompe en varias ocasiones la cuarta pared de Antoine para motivar al lector a emprender su propia investigación, utilizando la intertextualidad. Además de relacionar a sus personajes con los de los clásicos de la literatura, también recomienda la lectura de los mismos. Queda comprobado entonces que el autor utiliza la intertextualidad y la digresión en La sombra del licántropo para influir sobre el lector mediante una comunicación de niveles semántico-pragmáticos que lo invitan a realizar indagaciones y averiguaciones sobre comunidades lejanas y su relación con la literatura, y que al final le resta importancia al desenlace de su propia novela y promueve el estudio de la cultura de los pueblos házaros y otros habitantes de la península balcánica, dando como resultado párrafos histórico-geográficos como los leídos al principio de este texto. Léanse ahora como nuestra propia digresión, que son lo poco o mucho que se pudo averiguar sobre el pueblo házaro, una actividad propuesta secretamente por el autor, desarrollada entre lecturas e inevitablemente a la sombra del licántropo, que demuestran la interdisciplinariedad de la literatura. Muchas gracias para todos y hasta la próxima. Bueno, Pedro, muchísimas gracias a ti por presentarnos tu ponencia. Entonces, pues vamos a continuar con Erika Yolima Reyes, también de la Universidad del Tolima, con su ponencia titulada Los Olvidados.